Bienvenidos un día más, o quizás por primera vez, a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy. Yo soy tu nombre y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana. Recuerden que la campanita es la clave para ser los primeros en ver nuestras locuras. Hoy prepárense porque vamos a reír a carcajadas. Sí, lo que escucharon. Vamos a mostrarles nuestra reacción, mi reacción y la del nombre de Demet, a algo que, bueno, digamos que nos dejó boquiabiertos. Literalmente. Estuvimos hablando y discutiendo mucho sobre esto, y finalmente decidimos grabar nuestras reacciones para que ustedes también puedan ser parte de la diversión. Les aseguro que va a ser épico. Piensen en la cantidad de memes que vamos a poder sacar de esto. Oro puro. Antes de empezar, queremos recordarles que tenemos muchos vídeos divertidos y emocionantes en el canal. Hemos hecho retos que pusieron a prueba nuestra amistad y nuestra cordura, vlogs donde les mostramos nuestro día a día, con todo lo bueno y lo no tan bueno, tutoriales que bueno, digamos que intentamos ser útiles, y muchas otras cosas. Así que después de este vídeo, no duden en echarle un vistazo a nuestro contenido. Seguro que encuentran algo que les guste. Tenemos vídeos para todos los gustos, desde recetas fáciles para principiantes hasta análisis profundos de nuestras series favoritas. Hay de todo como en botica. Y por supuesto, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo y creando contenido para ustedes. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Lo necesitamos. Ja ja ja. En serio, cada suscripción es un empujoncito para seguir adelante. Gracias de antemano. Ok, ya basta de promociones. No queremos sonar como comerciales de televisión. Vamos a lo que vinimos. Hoy, como les dije, vamos a reaccionar. Y no vamos a reaccionar a cualquier cosa. No. Vamos a subir el nivel. Vamos a reaccionar a... Asterisco redoble de tambores imaginario asterisco, vídeos de fals épicos. Sí, esos vídeos donde la gente intenta hacer cosas increíbles, que desafían las leyes de la física y el sentido común, pero terminan, bueno, digamos que no terminan de la mejor manera. Ya saben, caídas graciosas, trucos que salen mal, situaciones embarazosas, momentos de tierra trágame. Todo un clásico del Internet. Y como saben, el Internet nunca olvida, así que estos fals vivirán para siempre. Nombre de Demet y yo somos expertos en fals. No porque seamos especialmente torpes, bueno, tal vez un poco, pero más que nada porque nos encanta reírnos de las desgracias ajenas. No se preocupen, es con cariño. Ja ja ja. Es como un mecanismo de defensa, ¿saben? Vemos los fals de otros y pensamos, al menos a mí no me pasó eso. Además, que todos hemos estado en situaciones similares, ¿verdad? Ya sea que te hayas tropezado en la calle, que hayas quemado la comida o que hayas dicho algo vergonzoso en una reunión importante. Así que es fácil identificarse y reírse un poco de uno mismo. La autocompasión es importante, pero la autoburla es liberadora. Antes de empezar a mostrarles los vídeos, quiero que sepan que vamos a intentar ser lo más espontáneos posible. No vamos a fingir nuestras reacciones. Lo que vean es lo que hay. Vamos a reír, a gritar, a sorprendernos, a sentir vergüenza ajena. Todo. Vamos a sacar nuestro lado más honesto y genuino. Nada de poses ni de actuaciones forzadas. Y por supuesto vamos a comentar los vídeos y a dar nuestra opinión sobre lo que estamos viendo. Vamos a analizar los fals desde una perspectiva cómica, pero también tratando de entender qué salió mal y cómo podríamos evitarlo nosotros mismos. Quizás aprendamos algo en el camino. Nombre de Demet está aquí conmigo y está tan emocionada como yo de empezar. Hemos estado esperando este momento durante toda la semana. Hemos estado recopilando los fals más épicos y preparándonos mentalmente para las risas. ¿Verdad que sí, nombre de Demet? Nombre de Demet, claro que sí. Estoy lista para reírme hasta que me duela la barriga. Tengo los abdominales preparados para la sesión de risoterapia. Y también estoy lista para sentir un poco de pena por la gente de los vídeos. Pero sobre todo, estoy lista para reír. Y quizás para sentir un poquito de culpa por reírme de las desgracias ajenas, pero solo un poquito.
Eso es el espíritu. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a poner el primer vídeo. A ver qué nos espera. Espero que no sea algo demasiado gráfico. Asterisco empieza el primer vídeo de Fall. Durante la reproducción, ambos reaccionan de forma exagerada, con risas, gritos y comentarios espontáneos. Asterisco. Ay no, lo vi venir desde el principio. Era obvio que eso iba a pasar. Era una receta para el desastre. Nombre de Demet, ¿viste cómo se le dobló el tobillo? Eso debió doler muchísimo, siento el dolor en mi propio tobillo. Necesito un fisioter. Apeuta solo de ver eso. Jajajaja, tras su cara de arrepentimiento. Esa cara lo dice todo. El arrepentimiento puro y duro. Yo creo que ahí lo mejor era simplemente no intentarlo, porque se complican tanto la vida. A veces la ambición nos ciega y nos lleva a cometer errores. Menos es más. Ese es el típico amigo que siempre te anima a hacer cosas estúpidas, todos tenemos uno. Ese amigo es una influencia nefasta. Hay que alejarse de esas personas. Asterisco continúa la reproducción del primer vídeo con más comentarios y risas. Asterisco. Uy, casi lo logra, pero no. Estuvo tan cerca, pero al final la gravedad ganó. La gravedad siempre gana. Qué torpe, pero me da mucha risa. Lo siento, pero es inevitable. Es como un reflejo condicionado. Espero que esté bien. Pero también espero que alguien haya grabado eso, la dualidad del ser humano. Nos preocupamos por la persona, pero también queremos el vídeo para compartirlo en redes sociales. Ese Fall merece un premio, definitivamente. El premio al Fall más predecible. Asterisco termina el primer vídeo, asterisco. Bueno. ¿Qué manera de empezar? Creo que ya nos estamos calentando. Ese primer Fall fue un clásico. Un Fall de manual. ¿Qué te pareció, Nombre de Demet? Nombre de Demet estuvo genial. Me reí muchísimo. Pero también me dio un poco de pena. Espero que no se haya lastimado demasiado. De verdad lo espero. Yo creo que sí se lastimó, pero al menos nos dio un buen rato de risa. La risa es el mejor analgésico, dicen. Ahora vamos con el siguiente vídeo. Este parece ser aún más épico. Crucemos los dedos. Asterisco empieza el segundo vídeo de Fall, repitiendo el mismo proceso de reacción exagerada y comentarios espontáneos. Asterisco. No puede ser, ¿en serio va a intentar eso? ¿Qué nivel de confianza? O de inconsciencia. Se va a caer, lo sé, lo presiento. Tengo un sexto sentido para los Falls. Soy como un oráculo de la desgracia. Boom, ahí está, lo predije, dije que se iba a caer. Soy un genio o un sádico, no estoy seguro. ¡Qué dolor! Se golpeó justo en la cabeza, eso no puede ser bueno. Necesita un médico urgentemente. Nombre de Demet, ¿crees que debamos poner una advertencia al principio del vídeo? Buena idea. Para evitar demandas. Nombre de Demet, que se aguanten. Jajaja. Es broma. Tal vez deberíamos, no queremos ser responsables de traumas psicológicos. Asterisco continúa la reproducción del segundo vídeo, asterisco. Ese sonido me dolió a mí, siento el impacto en mi propia cabeza. Necesito un casco solo de ver eso. Se quedó ahí tirado, qué vergüenza, momento de tierra trágame nivel experto. Al menos tiene una buena historia que contar, una historia para avergonzar a sus nietos. Yo creo que después de eso no va a volver a intentar hacer eso nunca más, eso espero. Por su propio bien. Asterisco termina el segundo vídeo, asterisco. Madre mía. Ese sí que fue un Fall doloroso. Pobre chico. Espero que no haya sufrido una conmoción cerebral. Pero, siendo honestos, fue muy gracioso. La verdad es que no puedo evitar reírme. ¿Qué te pareció, Nombre de Demet? Nombre de Demet, ese me dolió hasta a mí. Sentí el golpe. Necesito hielo en la cabeza. Pero sí, también me reí mucho. Creo que estos vídeos son una buena manera de recordar que no somos perfectos y que todos cometemos errores. Y que a veces esos errores son muy graciosos. Exactamente.
Y que reírse de uno mismo es la mejor medicina. Y también reírse de los demás, siempre con respeto. Bueno, vamos con el tercer y último vídeo por hoy. Este promete ser legendario. Prepárense para lo peor. Asterisco empieza el tercer vídeo de Fall, con reacciones y comentarios aún más exagerados. Asterisco. Oh no, esto va a ser un desastre desde el principio, lo presiento en mis huesos. Mira cómo corre, parece que está huyendo de algo, quizás está huyendo de su propio destino. Se tropezó, era inevitable, la ley de Murphy en acción. Y se cayó al agua, qué final tan épico, un final digno de una película de comedia. Nombre de Demet, ¿alguna vez te has caído al agua así? Espero que no. Sería traumático. Nombre de Demet, no, gracias a Dios. Pero he tenido mis momentos, todos tenemos nuestros momentos. Asterisco continúa la reproducción del tercer vídeo, asterisco. Mira la cara de sorpresa del perro, el perro es el mejor espectador. Su expresión lo dice todo. El agua estaba helada, se nota en su cara, siento el frío solo de verlo. Al menos salió ileso. Bueno, casi, un poco magullado, pero con una buena historia que contar. Este es el mejor Fall de todos, sin duda, el Fall perfecto. Una obra maestra del error. Asterisco termina el tercer vídeo, asterisco. ¡Guau! Simplemente guau. Ese fue el Fall perfecto. La caída, la cara de sorpresa, el agua helada. Todo. Creo que hemos encontrado al ganador del premio al mejor Fall del año. Que le den un Oscar. ¿Estás de acuerdo, nombre de Demet? Nombre de Demet, totalmente de acuerdo. Ese vídeo lo tiene todo. Es divertido, es doloroso, es inesperado. Es perfecto. Un Fall de 10. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Espero que se hayan reído tanto como nosotros viendo estos vídeos de Falls épicos. La verdad es que nos divertimos muchísimo grabando este vídeo para ustedes. Nos reímos hasta las lágrimas. En resumen, hoy vimos 3 vídeos de Falls que nos hicieron reír a carcajadas. Aprendimos que todos cometemos errores, que reírse de uno mismo es importante y que a veces las cosas simplemente no salen como las planeamos. Pero lo más importante es que pasamos un buen rato juntos. Y eso es lo que importa al final del día. Queremos agradecerles por ver este vídeo y por ser parte de nuestra comunidad. Significa mucho para nosotros tenerlos aquí. Son la razón por la que hacemos esto. Esperamos que hayan disfrutado del vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Los queremos. Ahora, queremos saber qué les parecieron los vídeos. ¿Cuál fue su Fall favorito? ¿Se han visto en alguna situación similar? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y responderles. Queremos saber sus historias de Falls. Compártanlas con nosotros. Y por último, pero no menos importante, queremos recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo y creando contenido para ustedes. Dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no se olviden de tener cuidado ahí fuera. No queremos verlos en un vídeo de Falls. Ja ja ja. Hasta la próxima.